Siguiendo con el programa de actividades del primer Foro de Estudios Humanísticos, daremos paso al panel titulado Escenarios de la comunicación para la sustentabilidad. Tenemos diversos participantes y estamos muy contentos porque esto es la riqueza del panel, la diversidad y cómo cada quien desde su trinchera nos da su panorama. Está el maestro Iván Carrillo Pérez. Iván Carrillo Pérez es periodista independiente en temáticas de ciencia, salud y medio ambiente, con experiencia en revistas, radio y televisión. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara. Formó parte de la generación 2016-2017 del Knight Science Journalism Fellowship en Massachusetts Institute of Technology, MIT, y en la Universidad de Harvard. Ha participado en programas de televisión como Los Observadores de TV Azteca y Una Idea de History Channel. Ha colaborado para National Geographic Latinoamérica, Newsweek en español, Discovery Channel, CNN en español, W Radio y Expansión de 2005 a 2015. Dirigió la revista Quo México, dedicada a la divulgación de la ciencia y la tecnología. Fue reconocido como el Premio CONACYT de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2017 por Ajololt, un dios en peligro de extinción. Recibió mención honorífica por parte del Premio Nacional del Periodismo 2017 en la categoría de Divulgación de la Ciencia y Difusión de la Cultura por su trabajo Un Puente de Vida, publicado en Newsweek en español. Actualmente es conductor del noticiero científico y cultural iberoamericano y edita la revista digital Tangible para el diario El Universal. Muchas gracias. Muchas gracias. La doctora María Teresa Cervantes Loredo. La doctora es trabajadora social, maestra universitaria y educadora popular. Doctora en Ciencias de la Educación en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de Cuba. Realizó una licenciatura en Trabajo Social y maestría en Formación de Recursos Humanos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha publicado diversos artículos académicos de investigación en las áreas de comunicación, educación y participación social. Publicó además un libro de relatos y poemas titulado Desde abajo y a la izquierda. Desde su juventud ha participado y apoyado diversas organizaciones ciudadanas, tales como Frente Popular Tierra y Libertad, Comunidades Eclesiásticas de Base, Unión de Colonos y Solicitantes de Terreno Solidaridad, Comité Cristiano de Solidaridad con Centroamérica, Alianza Cívica, Casa de la Luna, Centro de Estudios y Taller Laboral, CADAC, y el Grupo de Amores de Nuevo León. Actualmente participa en el Movimiento de Defensa de la Madre Tierra y la Vida y es la Constituyente Ciudadana Popular de Nuevo León. Contamos también con la maestra Cristina Cuellar García, de la Fundación Hogar Futuro. La maestra Cristina es experta en temas de responsabilidad social y sostenibilidad, con amplia trayectoria en comunicación corporativa y periodismo. Ha participado en diversos talleres y seminarios sobre normatividad y modelos asociados a la sostenibilidad, tales como Pacto Mundial de la ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible, CDP, Inversión Socialmente Responsable, IPC, Sustentable y Dow Jones Sustainability Index, así como los encuentros latinoamericanos de responsabilidad social organizados por CEMEFI. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, maestría en Comunicación Social y un posgrado en Responsabilidad Social en la Universidad Regiomontana. Es diplomada en Responsabilidad Social por el Tecnológico de Monterrey, el Banco Mundial, la Universidad de Salamanca y el Pacto Mundial, en Formación Social por USEM Monterrey, así como en Objetivos de Desarrollo Sostenible por la ONU y la Universidad de Valencia. Cuenta con el grado de Maestría en Periodismo de Viajes por la Universidad de Barcelona. Actualmente dirige la Fundación Hogar Futuro. Forma parte del despacho de consultoría Sidera, Sostenibilidad Empresarial, y es catedrática de la Maestría en Responsabilidad Social de la Universidad Regiomontana. Hasta el 2018 se desempeñó como gerente de Sostenibilidad y Cultura Corporativa en Axtel, impulsando la adopción y el desarrollo de principios y prácticas de sostenibilidad ambiental, gobernanza, vinculación con la comunidad, bienestar laboral y derechos humanos. Como moderador nos acompaña el doctor Rafael Tonatiu, de la Universidad de Anáhuac y la Universidad Pedagógica Nacional, quien pues ya nos compartió una conferencia y nos ayudará a moderar este panel. Muchísimas gracias. Pues bienvenidos otra vez, y pues es un panel muy completo, como ustedes podrán inferir, de los muy portentosos
currículums que acabamos de escuchar. Yo le voy a dar la palabra, aunque de Ladies Fruit siempre, yo le voy a dar la palabra a Iván para que, tal y como fueron presentados, pues vayan presentando sus. Va a empezar la película justo donde la dejamos, en hablar ya de la ciudad y la sustentabilidad. Tienes la palabra, Iván. Muchas gracias, gracias por la invitación, es un honor estar aquí, gracias Rafael y un gusto compartir este panel con ustedes, maestras. Me plantean la pregunta acerca del papel de los medios en la consolidación y en la promoción de una cultura sustentable. Y veo en esa pregunta una cantidad de palabras que requieren una profundidad y un análisis y darnos cuenta, como bien nos expresó ahorita en la conferencia Rafael, que tan solo la palabra sustentabilidad tiene acepciones múltiples y incluso contradictorias o confusas. Y pues todo esto tiene un juego importante en los medios, porque los medios se construyen básicamente a partir de la palabra, ¿no? Incluso los medios visuales utilizan a la palabra como la materia prima. Entonces, me parece que la pregunta es compleja y yo puedo hablar y aportar en este foro desde mi experiencia, desde la perspectiva, desde lo que veo en los distintos medios cuando nos referimos a el medio como un vehículo que puede generar conciencia, que puede generar reflexión, que puede impactar en el comportamiento social, que puede aportar materiales para el debate público, que puede transformar a la sociedad, que puede transformar la política pública, o que simplemente puede pasar inadvertido, porque es lo que pasa también con muchos de los materiales que existen en los medios, y más en la época de la digitalización, donde ya los contenidos y las historias periodísticas, por decirlo así, no son únicamente hechas por los medios de comunicación, ni por los periodistas. Entonces hay un cuestionamiento profundo del papel del periodista en esta era y en especial quizá hablar de la crisis climática, hay un cuestionamiento profundo. ¿Cuál es su papel? ¿Hay una responsabilidad de los medios que se está tomando o no se está tomando? ¿Hay un impacto? Porque, como les digo, muchas veces el medio puede estar asumiendo una responsabilidad, pero con una efectividad nula o casi nula. Yo, durante los años que trabajé en Grupo Expansión, trabajé ahí cerca de 12 años, fundé un comité verde, así se le llamaba, no tenía mayor imaginación el nombre, pero tenía impacto en un sentido corporativo, porque de alguna manera reunía periodistas voluntarios, que en ese momento el grupo se configuraba por unas 20 revistas y unos 8 o 9 sitios, una audiencia de unos 35 millones de personas, entonces era una audiencia fuerte, y por haber sido yo el fundador y tomar esa iniciativa de generar este comité, pues resolvía, entre comillas, esta conciencia verde, entre comillas, que se generaba en el medio, ¿no? En el corporativo. Entonces, todo lo relacionado con cambio climático, sostenibilidad, ecología, medio ambiente, reciclar, etcétera, la respuesta era fácil. Dénselo, Iván. ¿Y esto qué derivó? En muchas cosas, derivó desde conferencias, ciclos, publicaciones en 20 revistas, o sea, campañas muy fuertes, incluso cambiamos el sistema de reciclaje de la empresa, separamos la basura, las baterías se mandaban a reciclar, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y el verdadero impacto de esto cuál es? Cambié a alguien hacia adentro de la empresa, porque ese era uno de los objetivos, y hacia afuera, con todas esas campañas. O sea, les estoy hablando de revistas femeninas como Elle o como InStyle, revistas de corte femenino, consumista, por definirlas de alguna manera,
publicando sobre la contaminación de los mares, ¿no? Que incluso las franquicias originales en Francia y en Estados Unidos le decían, así como, ¿de qué estás hablando, no? O sea, esos temas pues no son de nuestra revista, ¿no? Y yo sí puedo constatar que a pesar de estos grandes esfuerzos, me parece que el impacto era nulo. O sea, no lo vi transformado en política pública, que creo, y cada vez me convenzo más, debe ser el papel del periodismo. Si los medios de comunicación no somos capaces de juntar esa información, analizarla, descubrirla, destaparla, darle sentido, ponerla en contexto, para que ese paquete pase a la sociedad y a sus distintos sectores y termine en un impacto de transformación de política pública, me parece que estamos dando muchos tiros al aire. Algunos muy ruidosos, algunos nos van a entretener en sobremesas, algunos nos van a hacer los corajes mañaneros, y sí, malditos, y hay una conspiración y esto y lo otro, sí, vamos a estar moviendo emocionalmente a la sociedad, pero impactando realmente en esto, en un rumbo hacia la sustentabilidad, me parece que solo transformando y diciendo, esta es la información, este es el contexto, estos son los expertos, los actores, estas son las comunidades afectadas, estas son las comunidades que están haciendo algo, y sin quitar el dedo del renglón, ponerlo donde se debe poner para que la discusión se avive, se agrande, se profundice, y sin matices, poder realmente empoderarnos y transformar a esa sociedad, a esa legislación pertinente, ¿no? Antes de eso, veo, sinceramente, y lo hago aquí en un sentido autocrítico, veo el trabajo en medios cumpliendo a medio gas, si acaso, su labor, diluyéndose en un mar de historias, donde prácticamente podemos salir y preguntarle a la gente qué historia recuerdas, qué historia te ha movido, ya no en tema de sustentabilidad, qué historia te ha movido recientemente, y posiblemente nos encontremos con que las mentes están vacías en un fluido de, pues, ninguna me ha impactado. Pongo el ejemplo contrario de lo que pienso que debería ser el periodismo ejercido en México en el siglo XXI, y todos les va a resonar: la estafa maestra. Tiene hasta nombre el caso judicial, el nombre que le dieron los periodistas, ¿no? ¿Y por qué? No es una casualidad, no es que sea un buen nombre ocurrido de un editor, que es un muy buen nombre, pero no es eso. Es un trabajo periodístico hecho a conciencia, como se debe de hacer el periodismo, hecho en colaboración con muchas organizaciones, es decir, otros sectores sociales, no solo hecho por periodistas, hecho por gente que colaboró aportando información, abriendo archivos, trabajando, escarbando en eso, y luego presentado de manera clara a la sociedad y a los distintos sectores. Y hoy, a 2 años de su publicación, pues estamos viendo las consecuencias o las implicaciones de ese caso, ¿no? Estamos viendo órdenes judiciales, estamos viendo legislación transformada, estamos viendo un debate que se aviva y estamos viendo una línea de corrupción clara que llega a los más altos niveles, ¿no? Entonces, ese es un caso virtuoso del periodismo mexicano, sin duda. El día en que le entregaron el Premio Nacional de Periodismo a este reportaje, dijeron que pasen los autores del reportaje. Ya con esta anécdota voy a concluir. Y dice, normalmente pues pasa 1 o 2 reporteros. Esa es la realidad del periodismo en México. Aquí no me dejará mentir que incluso el periódico Reforma, en su época de mayor apogeo, no apostaba por un periodismo así, y era su época de mayor apogeo. Y dice que pasen los autores. Pasaron, y yo conté 26. ¿26 qué? Investigadores, reporteros,
diseñadores, infografistas, analistas de datos, etc. No fue una investigación que nació de la mañana a la noche, estuvieron trabajando. Entonces, el periodismo y los medios bien hechos nos convienen a todos, en todas las áreas del conocimiento, no solo en la política, nos convienen a todos. Y en el tema de la sustentabilidad es fundamental, para mí es la cuarta pata de la transformación de nuestra relación con el medio, nuestra relación de consumo, etcétera. Sin esa información de calidad no vamos a llegar a transformar, me parece, nunca lo que dicen las políticas que hay que hacer. Y en ese sentido es el empoderamiento del periodismo, de los medios, lo que creo que nos podría dar la voz, las herramientas suficientes para conseguirlo. Mi invitación a este foro es dar esos pasos, exigirle a los periodistas información de calidad y que los periodistas exijan que esa información transforme la política y transforme a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Demos un aplauso, por favor. Hay mucho que decir, no voy a tomar la palabra. Yo le voy a dar la palabra a la doctora María Teresa. Nada más que me gustaría que, también es un premio nacional, Iván, a ver si nos platica el rato del ajolote. Muy bien, claro, sí. Por favor, mi querida doctora María Teresa. Sí. ¿Aquí se oye bien? Bueno, se supone que los medios tienen tres funciones: informar, entretener y educar. Y por lo general los medios medio informan, siguiendo una línea, a veces distorsionan las noticias, se dedican más al entretenimiento, se dedican más en las últimas décadas a entretener. Y se les olvida la función social de la educación. Entonces, hace unos años, hace 6 años, yo hice una pequeña investigación con otros maestros. Estuvimos monitoreando medios, los medios que tenían más rating y más interés aquí en Monterrey, para ver cómo se hacía la educación ambiental en los medios, si existía, si había educación ambiental en los medios. Y bueno, estuvimos monitoreando 10 medios, 5 radios, 5 estaciones de radio, 2 televisoras, no, 3 canales de televisión y 2 periódicos. Entonces, también entrevistamos a los responsables de esos medios de decidir la programación, que se programa y que se publica en los periódicos. No nos dieron entrevista los encargados de los 10, 4 no nos quisieron atender, 6 sí. Y bueno, les voy a decir a grandes rasgos, a grosso modo, las cosas que encontramos, si no los voy a aburrir. Primero, el género periodístico que más encontramos fue la noticia. O sea, ¿qué se habla en los medios de medio ambiente y de sustentabilidad? Es cuando hay una catástrofe, cuando hay un derrame de petróleo, cuando pasa algo que pues sobrepasa o sea, que llama atención, entonces ahí van los medios y las noticias. Vimos también con mucha menor tiempo para eso algunos programas muy especiales, específicos del tema de la sustentabilidad o del medio ambiente, pero más bien eran documentales lo que vimos. No encontramos, por ejemplo, en programas infantiles el tema ambiental, tampoco en programas de entretenimiento se tocó el tema. Tampoco vimos, por ejemplo, campañas o cápsulas informativas de algún problema o de alguna situación de este tema, ni spot ni nada de eso, en esos 3 meses que los estuvimos monitoreando. Los temas abordados en ese momento eran sobre todo recursos naturales, seguramente porque se estaba hablando en ese momento de Pemex, de la inversión directa en Pemex y de el agua.
de la privatización del agua. Un tema que se recurre mucho es hablar de la naturaleza, de la vida animal y de la vida silvestre, o sea, documentales sobre eso, es un tema que aparece. Como el tercer tema que vimos que se trataba era la contaminación, pero en tercer lugar. Luego, la protección y desprotección de espacios naturales. También un poco porque se estaba en ese momento lo de la lucha por la defensa de la pastora. O sea, estos medios son de aquí de Nuevo León. Entonces estaba aquí la lucha por la pastora y bueno, que no se hiciera ahí el estadio y entonces pues ese tema aparecía. Luego había denuncias de personas que se quejan ante el medio, ahí con el arquitecto Benavides, o que hablan de que aquí se está tirando el agua y que en tal parte están cortando árboles sin pedir permiso, o sea, ese tipo de cosas. Y el último tema que se abordaba era el cuidado del ambiente. O sea, primero estaban los otros y luego el cuidado del ambiente. ¿Cómo se manejaban estos temas? Bueno, primero, pues como la mayoría eran noticias, bueno, era información. Incluso el segundo tema, que era naturaleza y vida silvestre y animal, pues es solo información, es lo que hacen, ¿no? Luego, con mucho menor puntaje, observamos que se manejaba el tema de tal manera como orientado a crear conciencia y a crear una actitud de la gente para hacer algo. Ese era un manejo que se hacía, pero mucho menos que solamente dar información. También encontramos que a veces los temas se manejaban de una manera alarmista. Cuando eran noticias, pues que se derramó petróleo en tal parte, de manera alarmista, pero no tanto, no era mucho, ¿no? Y a veces con errores del lenguaje, errores técnicos, de tecnología, o sea, no saben de términos técnicos y así salía, pero no fue mucho. No vimos, eso sí lo subrayamos, no vimos un tratamiento pedagógico, un tratamiento didáctico para enseñar a la gente a cuidar el ambiente. No, era mucho menor eso, casi no. Solamente encontramos un programa en una estación de radio que se llamaba Mujer 1310, que ya no existe. A las 8 de la mañana había un programa bastante bueno, que duraba media hora con 2 mujeres, que hablaban, que era una verdadera educación ambiental, porque hablaban de causas y hablaban de cómo, decían cómo cuidar el ambiente. Ese fue el único programa que encontramos con ese formato. Luego, en las entrevistas que hicimos a las personas encargadas de la programación y de decidir qué se publica en los medios, las respuestas lamentablemente fueron: esta estación no se dedica a esos temas porque somos de entretenimiento. Otra respuesta nos dijeron: es que ese tema no vende, porque a la gente, al público no le interesa, y a los que patrocinan el medio, el programa, pues tampoco, o sea, como no hay gente que le interese ese tema, le van a cambiar, entonces los patrocinadores no quieren ese tema. Otra respuesta que, bueno, dijo: es que nosotros lo tratamos cada vez que se puede, nada más. O sea, eso nos respondieron, y los otros 4 no nos quisieron responder. Nos dijeron, uno de ellos nos dijo: sí, tenemos un tema, en un programa de variedades que es en la mañana, como orientada a las mujeres que están en su casa, ¿verdad? Viva la Vida se llama. Nos dijeron: sí, aquí tratamos el tema ambiental, tenemos una cápsula que se llama La Roca Verde. Entonces, pues nos pusimos a observar a ver si era cierto, y nos dimos cuenta, bueno, en el escenario hay como 10, 12 personas haciendo chistes, hablando tanta tontería, y entonces aparece una persona que dice que va a hablar, que le toca los 5 minutos a La Roca Verde, y entonces empieza a hablar de vida animal. Entonces habla del koala, y el koala nace así, y el koala come tal cosa y vive de tal forma, pero fue interrumpida esos 5 minutos por todos los otros 10 que estaban ahí, haciendo chistes, bromeando, diciendo que qué bonito el koala porque lo estaban viendo ahí en una foto, y fue interrumpido. Eso fue la cápsula
de educación ambiental que tenían en ese programa de variedades. Bueno, nos preguntamos si tenían a alguien especializado acá como el compañero en el tema ambiental y nos dijeron que no. O sea, sí han tomado cursos, pero bueno, cuando estudiaron la licenciatura o cuando estuvieron o han tomado algún curso, pero no lo hemos así como que no lo registramos o no sabemos dónde, ¿verdad? Sí sabemos que han tomado algunos cursos de esto. Bueno, pues esa es la educación ambiental que se daba en ese momento en los medios en Nuevo León, y creo que no ha cambiado mucho el asunto. O sea, yo creo que siguen igual después de 6 años. A mí me importa mucho el asunto de qué comunicadores y comunicólogos estamos formando. Entonces, hace varios años organicé ahí un taller de educación ambiental en la facultad. También formé el observatorio de medios de la facultad. O sea, me preocupa esto. Tiene mucho que ver con quién está en la dirección. Actualmente la universidad sí tiene mucho interés en la sustentabilidad. Ganó el año pasado un premio que se llama Mérito Ecológico, y en el 2017 ganó otro por la mejor universidad sustentable del país. Sí, la universidad en su plan de desarrollo institucional y en la visión 2020 tiene contemplado tanto en las materias, en la oferta educativa, que el tema sea transversal. Tiene muchas maestrías y licenciaturas que se están vinculadas a este tema. Le dan estos premios porque sí han hecho, por ejemplo, para regar los jardines, el manejo de agua residual, el cuidar los climas, los vehículos, o sea, y sí hacen trabajo con los alumnos. Hay un grupo de alumnos, hay varios, pero uno que se llama Univerde. Entonces, bueno, y en los programas que tienen que estudiar todos los universitarios, porque hay un bloque de materias que son obligatorias para todos, está una que se llama responsabilidad social y sustentabilidad. Y en la facultad, particularmente en la Facultad de Comunicación, hay una materia que se llama responsabilidad, que se llama periodismo ecológico, en la facultad en una de las carreras que es periodismo. De todas maneras, creo yo que es importante, que hace falta, antes había una acentuación en comunicación educativa, creo que hace falta diplomados, maestrías, me refiero a la Facultad de Comunicación, porque sí existen en otras escuelas, pero en la Facultad de Comunicación, que es el tema que nos interesa aquí, creo que hace falta ponerle más atención a esto de qué tipo de personas estamos formando. Y dije antes que tiene mucho que ver con los dirigentes, con los directores, la gente que está al frente de una institución, porque hace varios años tuvimos un director que hizo un plan para 10 años porque él se quería reelegir como director. Entonces, presenta su plan para 10 años, los próximos 10 años, qué tipo de personas queremos formar. Y él decía, el objetivo de la facultad en los próximos 10 años es formar personas que tengan competencias comunicativas, liderazgo, habilidades tecnológicas, etcétera, etcétera, y de mercadotecnia y todo, para servir a la planta productiva y al mercado de trabajo. Entonces los maestros empezaron a aplaudirle y le dijeron que lo apoyaban y no sé qué. Yo me quedé pensando y luego, pues, como siempre, levanto la mano y meto mi cuchara y me meto en Dios. Entonces yo le dije que si no le parecía que faltaba un objetivo, porque, bueno, en una universidad pública que ha sido financiada por los impuestos de toda la comunidad,
y además como responsabilidad social y lo que dice este documento de la universidad, el modelo educativo, pues tendríamos que pensar que en un país con una crisis de seguridad, de violencia, con una crisis de valores, con una crisis de incredulidad en las autoridades en ese momento, que tendría que también pensarse en un objetivo que hablara de formar personas profesionistas para dar un servicio a la comunidad, formando una cultura de la paz, del respeto a la diversidad, de cuidado del ambiente. Y bueno, solamente me dijo que yo me dedicara a hacer un diplomado en comunicación educativa, pero así se quedaron los objetivos. Afortunadamente no llegó a ser director otra vez, pero ahí sigue queriendo ser, ¿no? Entonces, aun cuando están en escrito, en el papel, todos estos propósitos de las universidades, pues todavía falta aterrizarlas en los hechos y depende quién está ahí, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa eso. Creo que los medios, como decía aquí el maestro, son una herramienta, son espacios que se tienen que usar para esa educación ambiental y que los que están ahí atrás de esos medios tienen que tener una verdadera formación y un espíritu de servicio, no pensar en la comunicación y en la educación como un negocio, sino como un servicio y una herramienta para cambiar esta cultura, porque ya estamos al 12:15 y urge el tema ambiental. Educación, la comunicación educativa, se habla mucho en las universidades y en todos otros medios el uso de las tecnologías para la educación y de las redes sociales y todo esto. Perfecto. Pero el tema que urge ahorita es el de la educación ambiental. Entonces, ahí se tiene que poner listos todos los medios, tanto los convencionales como los alternativos, los medios alternativos, las redes sociales, que también, o sea, tienen que difundir lo que están haciendo, por ejemplo, este movimiento de Viernes por el Futuro, o sea, darles espacio a las organizaciones y a los movimientos ambientalistas, señalar, denunciar, hacer personas, ciudadanos que sepan organizarse, participar y exigir a los gobiernos que tienen que hacer algo. Y creo que este sistema neoliberal capitalista está en contra del planeta. O sea, el capitalismo neoliberal es el causante del deterioro del planeta, del medio ambiente, y por lo tanto, si no se para eso, si no cambiamos este modelo productivo de consumo y de distribución que tenemos, pues se va a acabar el planeta, y sin planeta no hay futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Al rato a ver si también se nos platica pues su trabajo de base, ¿no? Pues su militancia, sería muy rico. Gracias. Tiene la palabra maestra María Cristina. Gracias, pues buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes y compartir el foro aquí con mis compañeros. De antemano les pido una disculpa, traigo un problemita en la garganta, entonces si me da tos o si me enronquezco les pido una disculpa de antemano. Gracias. Pues escuchando lo que han estado platicando Iván y la doctora, bueno, coincido con Iván en el sentido de que el periodismo o los periodistas están pasando por una crisis muy grave en todos los sentidos, desde la credibilidad en los medios, las redes sociales han llegado para ahora sí que como empezar a nulificar los medios tradicionales tal cual los conocemos, ¿no? La digitalización también, todos los medios impresos ahora ya los encontramos en la red. Y las redes sociales también han dado lugar a lo que llamamos fake news. Ahora todo lo que encontramos en la red, nosotros tenemos la decisión de creernos o no creernos lo que sucede, ¿no? Yo me acuerdo que hubo hace poco, hablando de temas ambientales, una ola de calor muy fuerte aquí en Monterrey, que llegamos a tener 46 grados,
y empezaron a publicar fotografías de los carros derritiéndose. Entonces decían que era aquí, que el calor y que en Sonora, o que en Dubái se estaba por las altas temperaturas, derritiendo los carros. Y realmente era una foto de un incendio forestal en California, que era un coche que estaba estacionado ahí en una casa, ¿no? Y se estaba derritiendo. Entonces, eso contribuye a esa desinformación que actualmente hay en todos los ámbitos, ¿no? Y también coincido en lo que dice la doctora, que la educación tiene un rol muy importante, y no solamente en las personas que estudian comunicación o en las personas que quieren ser periodistas. Yo creo que la educación empieza desde la primaria, secundaria, preparatoria y luego ya las carreras universitarias. Y creo que desde esos niveles hay que empezar a hacer conciencia de que el planeta requiere ayuda de nosotros. Y esa ayuda puede ir desde separar la basura, como decía Iván, que empezó en su empresa a implementar esos programas internos de separación de residuos, a lo mejor ya no bañarte con la regadera abierta todo el tiempo, sino enjabonarte, ciérrale, etcétera, lo que hemos escuchado desde hace como 30 años en los anuncios, pero que a lo mejor todavía no lo tenemos muy arraigado. El consumismo, lo que hablábamos también hace poco, o lo que mencionó algo la maestra, por ejemplo, acaba de salir el nuevo teléfono de Apple, está en 25,000 pesos, ya está todo el mundo haciendo fila comprándolo, o el nuevo Samsung que cuesta 42,000 pesos, entonces ahí va a estar todo el mundo comprándolo. Y eso es consumismo 100% y totalmente, ¿no? Entonces, eso ha orillado a las grandes compañías a trabajar en algo que llaman obsolescencia programada, ¿no? Que ahora los productos, desde el teléfono hasta el refrigerador, la tele, etcétera, pues tiene un promedio de vida de 1 año y medio, 2 años. ¿Para qué? Para que compremos el nuevo modelo. Se nos descompone o sea, ya nada tiene arreglo. Antes, no sé si se acuerdan que en casa de su abuelita el refri era el mismo toda la vida, la tele era la misma toda la vida, y ahora pues nos sacan la HD y la HTTD y les van aumentando, ¿no? Cosas padres para que sigamos nosotros comprando. Y ese consumismo y esa gran producción, claro, estamos consumiendo recursos naturales del planeta, ¿no? Estamos utilizando energía eléctrica, agua, combustibles, materia prima, etcétera, contaminamos, tenemos muchos más desechos electrónicos, que por ejemplo la gran mayoría va a dar a África. En África los queman para poder sacar los metales que contienen, por ejemplo, todos los electrónicos. Y bueno, ahí están los niños en los basureros quemando las computadoras y quemando las televisiones, y pues su promedio de vida o su esperanza de vida es de 10 años, 12. Con los teléfonos celulares llevan un metal también que está en las minas, que se llama coltán, y en África, y que entonces a los niños los explotan para meterlos a esas minas para que saquen ese mineral. Y bueno, podemos hablar de infinidad de temas relacionados con la sustentabilidad y con los recursos naturales, pero sí es importante que nosotros tengamos conciencia de todos esos temas, y qué mejor que encontrar ese tipo de noticias o de reportajes en los medios, en unos medios de comunicación serios, ya sea radio, ya sea televisión, ya sea programas en la red. Ahora con internet podemos tener acceso también a programas serios, a documentales, a periódicos. Bueno, aquí hay que seguir a Iván en sus redes y en sus programas para ir conociendo de una manera profesional y seria cómo se maneja el tema de la sustentabilidad, ¿no? Y además de todo este tema ambiental de la sustentabilidad, podemos hablar de la ciudad como un ente sustentable. Como mencionaba el maestro Rafael, la movilidad, o sea, hablaba de que ahora todo se está concentrando en la zona urbana, y es esta gran movilidad de las zonas rurales hacia lo urbano, buscando una mejor calidad de vida. Las zonas rurales, la agricultura, pues ya no es, pues ahora sí que no les da los ingresos que requieren para sobrevivir, y buscan emigrar a las grandes ciudades, pues para tener una opción de trabajar desde lo que sea, ¿no? Y empiezan a vivir en los alrededores de la ciudad, en las zonas conurbadas, en los municipios. Y eso trae otros problemas. La movilidad, no hay suficiente transporte urbano. El acceso a los servicios de salud les queda demasiado lejos. Las escuelas. Entonces, por ejemplo, ahorita hay un problema en Nuevo León, que a lo mejor lo han leído en algún medio,
que los nuevos fraccionamientos que están haciendo en las zonas de El Carmen, en García, en Escobedo, etcétera, no hay escuelas. Entonces pusieron aulas móviles. En esas aulas móviles es un aula que le caben 80 niños y entonces ahí cursan niños de primero a sexto año en una aula móvil y en la otra aula los 3 niveles de secundaria. ¿Por qué? Porque los niños pues quieren aprender y los papás los llevan a la escuela, pero no tienen una escuela cercana, entonces la única solución son esas aulas móviles. Entonces, ¿cómo va a ser esa calidad de educación que van a recibir, ¿no? Sí, y aparte tienen un maestro para todos los grados, o 2 maestros. Entonces, bueno, ahorita les doy a los de primero y espérenme tantito porque ahora atiendo a los de segundo. Bueno, ya espérenme tantito, ahora voy con los de tercero, ¿no? Entonces, pues no va a ser esa educación de calidad que se requiere hoy en México y en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esos niños y esos padres de familia y esos maestros, pues no están tan preocupados por el tema sustentable porque están en una situación precaria, ¿no? Y lo mismo en en esas zonas urbanas, pues a lo mejor pues no les importa que se esté contaminando, que la mancha gris de la ciudad se vea desde acá, porque pues ellos ni camión les llega, ¿no? Entonces yo creo que ahí como ciudadanos empieza también una gran responsabilidad que debemos tener para empezar a voltear hacia nuestro prójimo y decir, a ver, ¿qué pasa en esas zonas conurbadas, no? Y empezar a lo mejor desde nuestras empresas o desde nuestro entorno más cercano, tal vez podríamos hacer grupos de voluntariado que pudiéramos ir a darles alguna clase a esos niños y a esos jóvenes para decirles, oigan, a ver, vamos a enseñarlos a reutilizar los materiales, a usar composta, a fabricar composta, o no sé, o sea, a llevarles una brigada médica. Eso también es sustentabilidad, y es sustentabilidad de las ciudades, ¿no? Entonces, y claro, los medios tienen una gran responsabilidad social de dar a conocer todas esas problemáticas de la ciudad y del planeta. Sin embargo, no todos los que trabajan en los medios tienen esa preparación, o mejor dicho, esa sensibilidad para detectar esos problemas relacionados con la sustentabilidad. Porque han sido formados para ser periodistas y periodistas de que vas tras la noticia como sea y tienes que traer la exclusiva porque nos va a ganar el otro periódico, ¿no? Entonces te forman para ir a buscar al funcionario y hacer las 3 preguntas adecuadas con las que te va a dar la nota de 8 columnas. Y vas a ir a lo mejor con la señora o la titular de tal secretaría que sabes que está haciendo algo chueco y le tienes que sacar la información. Entonces, que haya una nota de, a lo mejor, no sé, un parque que le están cortando los árboles, pues al editor cuando está en cierre, pues no la va a dejar en tercer plano, porque aquí tiene la nota del gobernador y la nota de no sé quién y no sé cuál, entonces la nota de los arbolitos, pues la deja para después, ¿no? Y si ustedes ven también en los periódicos locales, las notas que ponen así como importantes en cuestión social son todas las que tienen que ver con altruismo, y es cuando se acerca la época navideña, ¿no? Las campañas que hizo tal empresa o tal organización para recaudar fondos o juguetes o cobertores para llevarlos a los ejidos más desprotegidos. Pero pues eso tampoco ayuda, ¿no? Eso es altruismo 100%. Pudiéramos hablar de 1001 temas en cuestión de sustentabilidad y de la responsabilidad, y yo no le echo la responsabilidad, la culpa o toda la responsabilidad se la dejo a los medios, sino creo que la responsabilidad es de nosotros. Que nosotros desde nuestra trincherita, pequeña, grande, podemos hacer 1001 acciones en beneficio del planeta. Y si nosotros pertenecemos o estamos en una empresa, ir empujando, y tomando el ejemplo de Iván, empujando que también al interior se hagan cosas en beneficio del medio ambiente, en beneficio de la comunidad. Si hacemos cosas en beneficio del medio ambiente en cadena, vamos a mejorar algo en la comunidad. Y si estamos mejorando ambas, también nosotros nos mejoramos y mejoramos nuestra calidad de vida. Entonces, yo los invito a que hagan así pequeñas acciones y pequeños esfuerzos para que empecemos a mejorar en equipo este planeta. Nos necesita. Gracias. Muchas gracias, maestra Cristina.
Les voy a dar la palabra, pero sí me gustaría que al bote pronto me contestaran los tres cosas rápidas, muy rápidas, para que darle la palabra al público. A la maestra María Cristina le preguntaría sobre el asunto de la responsabilidad social sustentable y todo esto, digamos, lo que es el CEMEFI y sus indicadores, por lo que acaba de decir. Es decir, ¿no sería importante que también un indicador fuera que se anunciaran en vehículos verdes, como dice Iván, o ambientales o sustentables, pero obligarlos? Es decir, ¿quieres la certificación del CEMEFI? Pues tú, Osito Bimbo, pues inviértele para acá, no sé si o sea, porque luego ellos generan los contenidos, es decir, influyen en los contenidos, pero muy cómodamente, ¿no? Esa es la primera, a bote pronto. La segunda es, ¿cómo educamos a estos directores, querida maestra? ¿Cómo los educamos? Es decir, un director que dice que quiere postularse o quiere reelegirse, etcétera, y que se le ocurre que sí o no a lo ambiental, ¿cómo los educamos, no? Y a Iván le preguntaría sobre la importancia de la investigación, es decir, yo uso todavía como caso una crónica, se llama Crónica Negra del Prestige, que es una investigación que hicieron dos investigadores del país, y que nos hablan del ajolote, o sea, en términos, ellos son investigadores y creo que toda la vida van a ser investigadores porque son doctores. Entonces, el doctor investiga, no hay profesionalizantes, el doctor investiga. Entonces, yo creo que sería muy importante que nos dijeran esto al bote pronto y no muy largo para que tenga el público que preguntar. Bueno, en el tema de cómo deberían comunicar las empresas sus acciones, por ejemplo, de responsabilidad social o aquellas que obtienen el distintivo empresa socialmente responsable, hablamos ya entonces de la comunicación corporativa, ¿no?, de las empresas. Y en México, al menos, hay muchas empresas que no quieren comunicar sus acciones, ni buenas ni malas. Entonces, pueden obtener una certificación muy importante en temas de sustentabilidad o incluso obtener el distintivo y no lo dicen. A lo mejor alguna manda un boletín, así chiquito de 3 párrafos, y lo manda a todos los medios, pero los medios tampoco lo toman en cuenta. Pero ponen su sellito. Ponen el sellito, sí, el sellito lo ponen en su página web. Incluso, por ejemplo, Agua y Drenaje lo pone en sus camionetas. CFE en su momento lo ponía también en sus camionetas. Daltail, por ejemplo, lo tiene así en la entrada principal de la empresa. Y pues sí, muchas lo comunican y muchas no. No es obligado que lo comuniques, que tienes ese distintivo, porque es el CEMEFI lo que dice es que es un ejercicio de autoevaluación. Son 5 cuestionarios en temas ambientales, calidad de vida, vinculación con la comunidad, ética y cuestiones de mercadotecnia. Entonces lo que te dice es, dame evidencia de que cumples, yo no te voy a auditar, yo confío en que estás respondiendo de forma ética, y entonces, si cumples todos los parámetros que yo te digo, te doy el distintivo. Y hoy por hoy, casi 2,000 empresas mexicanas, entre grandes y pymes, lo tienen. Entonces, las pymes son las que más lo comunican. Y lo comunican porque para ellas es como mercadotecnia. Entonces, si yo digo que soy socialmente responsable, el cliente grande me va a comprar a mí, ¿no? Y si yo digo que soy socialmente responsable, pues a lo mejor van a venir a trabajar más conmigo porque pues ya les estoy diciendo que tengo buenas prácticas. Y las empresas grandes no lo hacen tanto, o sea, no, porque a nivel internacional y como se mueven las empresas grandes, este distintivo pues no es como requisito como un ISO. El ISO 9000 o el ISO 14000, pues a veces son requisitos indispensables para licitaciones o para proveedores extranjeros. Entonces, claro, pues ellas se preocupan por tener los ISOs y eso sí los publican en su página web, en su informe de sostenibilidad, ponen todos los sellitos, ¿no? Y el SR también, pero como no es a nivel internacional y no es una certificación, es un distintivo, por eso como que no le dan toda esa importancia. Gracias. No, al contrario. Maestra, doctora. Bueno, más importante que educar a los directores, pues a los directores basta con no votar por ellos. En la caso de la universidad, ¿no? A los directivos de estos medios, que son los que deciden qué se programa y esto también, tendría que haber una educación de las audiencias, ¿verdad? Por eso el asunto de hacer el observatorio de medios
y hay un espacio que se llama Educación para los Medios. Yo creo que es muy importante que aprendamos a hacer denuncias, a reclamar, a participar, a opinar, todos. Porque si el director habla y todo, y nadie dice, o algunos solo, ay, yo lo apoyo, yo también lo apoyo, pero nadie denuncia, o sea, hay que ser arriesgarse, ¿no? Arriesgado. Y así, o sea, tenemos que ir cambiando esa mentalidad de que es el jefe, es el director, es el que decide, no me vayan a castigar, o sea, y Monterrey es especialmente conservador, yo diría, con perdón, pero miedoso, o sea, de ser políticamente incorrecto. O sea, el país. Bueno, y también hay una metodología de educación que, no sé si saben quién es Miguel Sabido. Miguel Sabido fue un productor que hizo telenovelas muy importantes que fueron impacto en toda América Latina, por ejemplo, una que se llamó Acompáñame, que era sobre las personas que terminan su primaria o que hacen alfabetización, porque entonces en toda América Latina cambió mentalidades, mucha gente se inscribió para terminar su educación básica o aprender a leer y escribir por esa telenovela. Entonces él hizo un método que se llama entretenimiento educativo y que ya tuvo en otras partes del mundo, por ejemplo en África, en Sudáfrica lo invitaron a dar un taller de entretenimiento educativo y otros ya empezaron a escribir. Aquí se empieza a hablar de telenovelas con causa, tipo lo que eso de lo que callamos las mujeres y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese tipo de programas que no son chavana, por ejemplo, que son entretenidas. El entretenimiento tiene que ser educativo y la educación no tiene por qué ser aburrida. O sea, eso hay que pensar, ¿no? Entonces, cómo llegar no tanto a los directivos, sino a la gente, al pueblo, a las audiencias, pues con esos métodos ahí están. Está también Kaplún tomando los principios de la educación popular de Paulo Freire, hace un librito que ya es clásico que se llama El Comunicador Popular. En la facultad yo doy la materia en maestría de Comunicación, Medios y Educación. Ahí estudiamos a Kaplún y a Sabido. Sabido, después de hacer esas novelas, se sentó a ver qué hicimos, cómo lo hicimos y ya escribió. No fue que primero lo escribiera y luego no, y luego lo aplicara, no. Primero él tuvo la experiencia y luego lo escribió. Entonces, yo me puse a buscar en todas partes, en universidades, el plan curricular, y no veo que en ninguna hablen del entretenimiento educativo, tampoco de Kaplún. Y yo les digo a mis alumnos de la maestría, pues son privilegiados porque aquí vamos a ver estos temas, ¿no? O sea, pero de verdad yo no he visto que no conocen a Miguel Sabido, inclusive maestros de la facultad, que yo he preguntado en algunas juntas. O sea, no conocen a Miguel Sabido siendo mexicano y en cambio en Sudáfrica lo invitaron a dar cursos. O sea, hay que ir a estar atentos a eso. A Kaplún también, que toda América Latina, con esto de la comunicación popular, también es conocido, tampoco lo conoce. Ahora, lo que de Kaplún ya es más viejito, pero eso, cómo aplicarlo ahora con estas nuevas tecnologías, con las redes sociales y con todo eso. Los mismos principios aquellos, pero son clásicos y hay que estudiarlos. Gracias. Muchas gracias. Desde mi perspectiva no hay posibilidad de que el ciclo de la comunicación se cumpla o cumpla su objetivo si no hay un factor de emoción. Nuestro pensamiento lógico y muchas veces nuestra educación nos lleva a querer comunicar fenómenos como el cambio climático, como la sustentabilidad a través de los números, a través de la frialdad de los hechos, y estamos mandando un mensaje equivocado, porque es a lo primero que el cerebro de la audiencia le pone una resistencia.
números y números y números que pueden tener un valor en la realidad, pero no en las fibras emocionales de quien lo escucha. Por lo tanto, muy difícil realmente que esa persona impactada por esa información transforme eso en una reflexión, y más difícil que lo transforme en una acción. Cuando me hablas de la historia del ajolote, creo que el valor de o más bien dotar a la información periodística de emoción, es decir, que puede impactar en ese sentido, va en ese sentido. Hay que contar una historia, hay que realmente acercarse a la parte humana, a las implicaciones humanas de esa historia, para que abra la percepción emocional de quien la escucha y entonces poderle plantear la problemática. Que el ajolote, un animal endémico con valor histórico, biológico, cultural del país y de la Ciudad de México, está en peligro de extinción silvestre, no extinción definitiva, porque habita en todos los laboratorios de todo el mundo, pero su permanencia silvestre está en severo riesgo. Y la gente puede escuchar el censo que dice que hay un ajolote por cada 36 kilómetros cuadrados, y puede sonar grave, puede sonar lógico, ¿no? Decir, bueno, pues uno por cada 36, pues a lo mejor no es tanto, ¿no? No es tan grave la situación. Cuando hace 20 años había 100, ¿no? Y hace un siglo, narra el campesino, metías la red y sacabas y te hacías tu caldo, ¿no? Era parte del alimento. Entonces, ahí está el componente emocional. El componente emocional no me lo va a dar esa estadística, me lo va a dar el testimonio de ese campesino, me va a dar la narración, la crónica o la visualización de lo que está sucediendo, de ese campesino que se llama Pedro y que es un superviviente de tiempos prehispánicos, que me habla y me narra y me dice, los viejos me decían, te vas a quedar solo, Juan. Y yo le digo, ¿quiénes son los viejos, Juan? Me dice, pues es que yo desde niño me venía aquí a los canales a ayudarlos, y pues eran los viejos eran los herederos de la tradición de milpa de la Ciudad de México, que veían a un solo niño de su comunidad interesado en lo que ellos hacen, y efectivamente. Juan se quedó solo, Pedro, perdón, como le profetizaron los viejos, se quedó solo. Entonces tengo a este campesino contándome estas historias en un canal de Xochimilco a las 6 de la mañana, viendo el amanecer, donde yo atestiguo que eso es un paraíso. No son las escenas que todos tenemos de Xochimilco, de adolescentes borrachos tirándose al agua, el mariachi, etcétera. No, es un campesino solo en un canal, amaneciendo, donde veo el amanecer, veo las milpas, siento el aire fresco, y él narrándome con este tono rulfiano, te vas a quedar solo, me dijeron los viejos. Y pienso, y tengo la Ciudad de México a escaso, el periférico, a 1,5 kilómetros de donde yo estoy parado. Y le digo, Juan, Pedro, ¿qué piensas de los que viven allá, ¿no? Del otro lado del periférico? Y me dice, pues están locos, pobres diablos, ¿no? No les entiendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la información tiene muchas caras. Las historias son una envoltura para entregar información de manera amable, de manera profunda. En casi todas las actividades humanas, además de esta información que se genera por medio de la investigación, hay historias, porque nos implican, porque la ciencia las hacemos los seres humanos, porque la información la buscamos los seres humanos, porque buscamos lo que nos impacta como seres humanos. Y el entretenimiento, que también es una de las misiones de los medios, no está peleado ni tiene que estar peleado con eso. Todo lo contrario, se entretiene a través de historias. Pero esas historias pueden tener contenidos valiosos.
no todas las historias o todo el entretenimiento tiene que ser vacío, ¿no? O sea, no tiene que ser comida chatarra. Puede haber comida muy nutritiva entregada o presentada, como se usa en términos culinarios, presentada de forma mucho más amable, ¿no? Que se nos grabe en la memoria. Entonces, ese es uno de los debates que tiene que tener, que se tiene hacia adentro de los medios. Yo siempre le digo a estudiantes de periodismo, nunca vendan historias de medio ambiente, de salud, de ciencia, porque entonces el editor automáticamente cree que te está haciendo un favor y que se lo está haciendo a la sociedad. Ah, ciencia, pues sí, es aburrido, pero le tengo que dar un espacio. Bueno, un espacio chiquito, ¿no? Si es que se lo dan o lo van a relegar, porque está hablando de arbolitos, de especies que tienen que sobrevivir, ¿no? No, les digo, busquen la historia, busquen la importancia de esa historia, no importa si es de medio ambiente, si es de ciencia, si es de salud, el chiste es que la historia contenga información valiosa para nosotros. ¿Y cómo se busca la historia? Hablen con los implicados, hablen con los sectores, vayan a esos lugares, hablen con el investigador, con ustedes, hablen con el investigador, hablen con la comunidad, hablen con quien padece los efectos, hablen con el político que quiere o que no quiere apoyar el programa, y van a ver cómo se van juntando las piezas, y de repente es que la historia, dices, esto no es una historia, esto es una enciclopedia. O sea, aquí están todos los sectores sociales representados, los conflictos, entienden las implicaciones, ¿no? O sea, ¿por qué los otros niños dejaron de ser como Pedro? Pues es la pregunta, ¿no? Hay mendigos escuincles desarraigados, ¿no? Puedes decir, pero no, porque es más fácil hacer de las milpas canchas de fútbol o salones de fiesta, porque a ellos les representa ganar 15,000 pesos en un fin de semana, cuando como milperos ganan eso en 6 meses. Entonces, hay ya un problema económico, etcétera, ¿no? Entonces, esas implicaciones son y tienen que ser parte de quien cuenta la historia. Por último, y para dar para aterrizar esto que digo en una acción, yo creo que es bien importante, y cada vez me doy cuenta más porque me invitan a muchos foros a hablar con investigadores más que con periodistas, que el empoderamiento lo tienen ustedes, los investigadores, porque son quien tiene la información, son quien conoce los hechos, conoce la realidad en profundidad, y me parece que si ejercieran su derecho de asociación como investigadores, como actores primordiales en una sociedad, porque tienen alto rango académico y eso los vuelve ciudadanos privilegiados y ciudadanos sobresalientes, si ejercieran esa acción hacia la comunicación, asociándose, utilizando las redes sociales, generando revistas digitales o comunicados, asociándose como grupo, que presione, que sepa presionar tanto lo local como lo federal o como lo mundial, y decir, oigan, la Asociación de Estudiantes de Doctorado de Comunicación está en contra o hace un observatorio de los medios o está en contra de este manejo de la información. Y sí, rompiendo lo políticamente correcto y levantando la voz con todo el derecho y con todo el respaldo de la información. Me parece que esas son las acciones más contundentes que tenemos que hacer antes que pensar en no utilizar los popotes, porque etcétera, ¿no? Entonces, ese sería mi llamado hacia aquí. ¿Y cómo? Bueno, por último, las herramientas periodísticas son excelente vehículo y son muy fáciles de usar. Realmente, como asociación de grupos de estudiantes de doctorado, un curso de periodismo básico que les enseñe géneros, entrevista, crónica, y con eso ponerlo en práctica con ustedes, fundar sus propias revistas, se pueden convertir aquí, en este salón. Hay un grupo de presión, de alta presión, para políticos, para la sociedad y de influencia, nada más con los contenidos que ustedes pueden manejar. Esa sería mi recomendación para transformar en una acción. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. No sé si tenga tiempo para otra pregunta. Tú dime, mi querida. ¿Preguntas? Allá, por favor. Ha estado muy rico el panel, entonces no se pierdan profundizar. Fuerte. No sé si puedes hablar acá para que grabe.
Bueno, primero que nada, gracias por este espacio. Me pareció maravilloso esta oportunidad de escucharlos a los cuatro. Y bueno, para dar un poquito de contexto, yo no, o sea, yo estoy dentro del área de humanidades, pero no pertenezco al área de comunicación. Rescatando algunos de los ejemplos que cada uno ha propuesto, por ejemplo, la maestra Cristina, el caso del coltán en las minas del Congo, también uno se pone a pensar un poquito que generalmente ese tipo de publicidad va dirigido hacia empresas asiáticas. Ahora resulta que salvo Apple, todas las empresas americanas son unas santas y solamente las empresas asiáticas explotan gente. Con respecto a lo que comenta la doctora María, estoy haciendo los ejemplos y ahorita hago la pregunta de, por ejemplo, lo que callamos las mujeres, ¿no? Que podría ser un tipo de programas que ayudan a prevenir algunas situaciones pues, de violencia, por ejemplo, en las mujeres. Pero también uno lo mira y te pones a pensar, se está construyendo una narrativa en la que el hombre pareciera ser el villano máximo, lo peor, y un ejemplo personal es una vez que le comenté a una mujer, oye, qué buena esta película esta de Buscando a Nemo, ¿no? El pececito que hace todo el pececito papá, que hace todo por su hijo. Dice, sí, está muy bonita, pero es completamente irreal, un hombre no haría eso. Y finalmente con el maestro Iván, ejemplos como el libro de la estafa maestra, en el que sí, realmente hay libros que nos impactan. Yo recuerdo uno que hablaba sobre cómo comprar ropa de $10. Era completamente catastrófico para muchísima gente porque eso implicaba explotación laboral. Y luego te pones a buscar un poquito, bueno, el lado contrario, ¿no? Las empresas más, la ropa más cara, ¿no? Y resulta que hay algo que se llama Fashion Index Revolution, que dicen que las marcas más prestigiosas son las que tienen más ocultas sus prácticas en cuanto a la contratación de empresas para la manufactura de estas empresas, y esto surge a partir de una empresa de ropa para clase media, podemos decir una española, la más grande, que también se vio implicada en casos de explotación laboral. Entonces resulta que ni los libros, ni las televisoras, los periódicos podrían estarnos dando el panorama más acertado con respecto a la información que nos brindan para que nosotros podamos tomar acciones. Entonces, como no soy de la persona de propiamente el área de comunicación, mi pregunta es muy sencilla: ¿cómo andar en el fuego sin quemarnos? Es decir, ¿cómo yo puedo y cómo puedo asesorar o aconsejar a mis seres más cercanos para poder navegar en este mar inmenso de información? Específicamente esto de los medios más populares, que puede ser de la internet, de los periódicos, de la televisión, de los libros en sí, y realmente poder pues no salir afectado, sino realmente sacarle ese potencial o esa información útil que uno pretende encontrar, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Porque vamos a hacer una ronda de preguntas y ya van a cerrar. A ver, Martín Breve. Doctor. Sí, gracias. Yo, me parece súper importante esto que nos están platicando, y yo estoy convencido que el área científica, técnica, tiene los datos, pero no tiene las habilidades de comunicación. Y los comunicadores tienen las habilidades de comunicación y no tienen los datos. De hecho, muchas veces dicen bastantes tonterías que estorban más de lo que ayudan. Entonces, digo, una excepción es el NSC acá de Iván, que lo veo seguido y me gusta mucho. La verdad es que bien, o sea, es una manera de aterrizar, o sea, yendo, investigando, checando y luego narrando historias. O sea, al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Entonces, el punto viene siendo aquí, primero, yo creo que una de las habilidades principales que debemos de enseñar, tanto en el área científica como en el área periodística, es pensamiento crítico. O sea, no creer todo y a la primera,
me acaba de llegar hace poquito un video ay, mira esta bolsita de papas fritas, ¿verdad? Que me la como en 2 minutos y tarda 500 años en desbaratarse, pero que en Singapur la queman y le hacen y en 2 días ya desapareció. Y te pasan las chimeneas de donde está incinerando y dice, y aquí tenemos unos filtros y entonces el aire está más limpio que el aire que estamos respirando. Ajá, quiero ver quién se ponga ahí a respirarle y no acabe mínimo intoxicado con CO2. O sea, y lo dice, y las cenizas son tóxicas, pero nos encargamos de llevarlas bien lejos y las echamos el agua y ahí se va a quedar para siempre. Y eso es bien bueno porque fíjense cómo todas las plantas están súper contentas y entonces dices, a ver, perdón, o sea, y lo he recibido como por 10 diferentes, ¿cómo se llama? Chats, todos diciendo, mira, pues debíamos ir para allá. A ver, espérense, hay que sentarnos a comentar. En el área periodística igual de pronto, porque se inundó, porque llovió, ¿sí? Y se inundó, y recurrentemente y el drenaje profundo. Ya vimos, en Ciudad de México no jaló, ¿por qué lo queremos meter acá? Ese es un negocio de los constructores, de los que hacen los tubos, ¿verdad? Han venido gente de Estados Unidos, han venido a hablar de eso. Es un ejemplo porque es muy cercano al tipo de trabajos que trabajo yo con, ¿cómo se llama? Eventos extremos, naturales, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero pasen todas las cosas, hablando de desarrollo sostenible o de ondas de calor, de pronto, porque ayer hizo 45 grados, ¿verdad que es del cambio climático? O sea, 45 grados o 40 grados hemos tenido. El hecho de ya juntar los últimos 15 años con los veranos más calientes o los días más calientes, eso sí ya es, pero porque un día hizo mucho calor o mucho frío, ahí ven a Trump diciendo que cuál calentamiento global si yo tengo mucho frío, o sea, échame un día calientito, ¿verdad? Entonces, yo aquí para cerrar la pregunta, comentario es, ¿qué opinan ustedes en cuanto a esta propuesta, ¿verdad?, de inculcarles mucho la cuestión, por un lado, de pensamiento crítico, y así como la propuesta era que los que hacen ciencia aprendan comunicación, bueno, pues los de comunicación también aprendan a investigar y a preguntar en medios serios, porque también de pronto pues se meten ahí al rincón del vago y pues ahí ayuda a hacer la tarea, pero no les va a ayudar realmente a tener una substancia en cuanto a la información que están obteniendo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿A una? ¿Alguien más? ¿A las dos? ¿Alguien más? Tiene la palabra. Como que, yo creo que inventamos el orden ahora, Okay. O como quieran. Bueno, en respuesta a lo que comentaste, yo creo que sí es muy importante, y tomando un poquito la referencia que hace aquí el doctor, que tengamos o desarrollemos ese pensamiento crítico y que no nada más tomemos lo primero que nos aparece en un periódico en el cual nosotros confiamos, porque también son falibles, o sea, se pueden equivocar. Y no olvidemos que detrás de los medios hay personas. Y esas personas no siempre tienen el conocimiento adecuado o han realizado la investigación concreta, o incluso han encontrado otro tinte y se van por ahí, ¿no? Entonces sí, hay que cotejar la información como si estuvieran haciendo un trabajo final, que tienen que consultar diversos autores. Igual, antes de nosotros tratar o pasar esa información más adelante. Como decía, ha llegado este video de 20 contactos y se sigue propagando, ¿no? Y eso es lo que hace luego esa avalancha de desinformación que hoy por hoy padecemos en el mundo, en general, en todos los temas, ¿no? Bueno, yo puse el ejemplo era nada más un ejemplo ni siquiera he visto ese programa más que alguna vez. ¿Cómo se llama? Lo que callan las mujeres, porque ahora hablan de las telenovelas con causa, así le están llamando los de Televisa. Bueno, pero yo pienso que hay que organizarse los ciudadanos,
que hay que promover esta conciencia crítica por todos los medios. Hay movimientos aquí en Monterrey, como este del movimiento en defensa de la madre tierra y la vida, que está luchando contra el fracking, que luchó hace un año, unos meses, contra el Monterrey 6 y lograron que se detuviera. Que se luchó antes contra el estadio, o sea, antes de que existiera este movimiento hubo otros, como la lucha por la defensa de la Pastora contra la instalación ahí del estadio, como la lucha de Valle de Reyes. O sea, necesitamos estar informados y participar como ciudadanos. No nada más somos académicos, tenemos una responsabilidad por esa profesión que tenemos de educación o de comunicación, de estar atentos a eso y de visibilizar estos movimientos, como el de ahora, de esta Viernes por el Futuro. O sea, tenemos esa responsabilidad, y a nuestros alumnos y a las personas con las que nos contactamos a través de esas organizaciones, educarlas. O sea, es que cuando hablo de educar, es como si yo soy la que sé y ustedes no. Y como los principios de Paulo Freire y esto de la educación popular, igual lo de Miguel Sabido y el entretenimiento educativo, es una distinta metodología. Es partir de las necesidades de la gente, poner las condiciones para que la gente, así como decía acá el compañero, hacer que ellos reflexionen poniéndole historias narradas que son particulares, pero que reflejan una problemática más amplia. O sea, siempre hay que pensar en que tanto estas historias particulares y estas actividades, como si yo siembro un arbolito y si yo hago recojo la basura, es un actuar en lo local pensando en lo global, pero teniendo claro que lo más importante es verlo con una visión planetaria, sistémica, global, ir a las causas, que lo importante es que la gente llegue a eso, a entender que este sistema económico neoliberal tiene que acabarse porque está matando gente, está haciendo más la pobreza y está haciendo que el planeta se extinga, y hay que estar pensando en eso. O sea, lo local pensando en lo global. Hacer que la gente sea crítica, pero no nada más porque ya no uso popotes o ya no uso bolsas, ya se va a arreglar el asunto. No, es un problema mucho más fuerte, es un problema de una crisis civilizatoria, así se le está llamando. Remata esta. Gracias. Panel, mi querido. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo andar en el fuego sin quemarse? Pues yo no creo que eso es posible. Hay que asumir que te vas a quemar, ¿no? Pero nunca hubo tanta información disponible en la historia de la humanidad, y al mismo tiempo nunca fue tan fácil contrastar la información. Entonces, está sinceramente al alcance de un botón que tu duda, por lo menos, amplíe tu duda o corrobores que la información es falsa, ¿no? O sea, que una noticia, un libro, un reportaje hoy puede ser contrastado con medios, con papers académicos, con universidades, e incluso puedes casi entrar en comunicación con la persona que lo está escribiendo, ¿no? Y decirle, oye, tú estás diciendo esto en tu artículo y yo acabo de encontrar esto, etcétera, ¿no? Entonces me parece que no requiere gran energía corroborar la información, sí una actitud escéptica, que esto me lleva al segundo comentario, ¿no? Me parece que sí, el pensamiento crítico debe ser fomentado desde la educación más básica, y yo agregaría una cultura acorde al pensamiento científico, ¿no? El científico es escéptico por naturaleza, el periodista también es o debe serlo por naturaleza, y alentar ese escepticismo en un nivel sano, quizá no ser incrédulo de absolutamente todo, pero sí tener
alertamiento de tanto de la información como de los hechos y de quien nos lo dice o nos está narrando ese hecho, que interesa y saber leer entre líneas, cuestionar, y aquí remarcaría cuestionar y cuestionar, porque si somos los estudiantes, los ciudadanos con mayores niveles de educación quienes no cuestionamos, no podemos exigirle a otros sectores de la población que lo hagan. Si somos los que tenemos el alcance de la información, que tenemos la capacidad de formular preguntas, de corroborar la información, quienes nos quedamos callados y decimos, sí, señor director, ahí está, y le votamos, pues entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de exigirle a nuestros hijos, a nuestro círculo íntimo, que ellos cuestionen? Yo creo que para todos levantar la mano y cuestionar puede ser a lo mejor un paso difícil, culturalmente hablando, pero es muy liberador. Y lo vemos en actores que una vez que se pasan a la parte del cuestionamiento, es decir, que se ponen los lentes de ese sano escepticismo, empiezan a funcionar de manera distinta en la sociedad. Entonces, ese sería mi llamado, ¿no? Poner una de las características que nos definen como investigadores, que es el escepticismo, ponerla en práctica no solo en nuestra área de estudio, sino en nuestra percepción de la realidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Demos un aplauso a este maravilloso plan. Y le voy a pedir a las organizadoras de este simposio y del panel en particular que entregue las constancias de rigor. Muchas gracias a todos ustedes y creo que viene ahorita un break, ¿no? Viene un break, si me permiten, bueno, traemos también un detalle para reutilizar, ¿verdad? Y continuamos. Muchísimas gracias al doctor Rafael por la moderación, por el carisma, por el diálogo, por la profundidad, por tener todo esto junto.